Ánimos encendidos y buena energía para este día miércoles tras un feriado muy reparador en el que pudimos descansar, disfrutar de las tradiciones de nuestro país. Yo tengo mucho frío a esta hora, 8 grados centígrados en Quito, así que tengan la bondad de, pues en este caso, salir abrigaditos igualmente, producto de haberse mojado tanto, porque les encanta el juego carnaval. Muchos están con la garganta, así que eviten los virus, vayan al médico y con eso a trabajar, a estudiar y a ponerle energía a esta microsemana. Hay un cielo nublado en la ciudad capital. Abríguese y salga con tiempo para evitar los trancones. Y vamos a contarles en pocos minutos más que delincuentes armados volvieron a asaltar, esta vez en Cárcel en Alto, en el norte de Quito. Los antisociales con amenazas exigían las claves de los celulares a sus víctimas. Esto y más en minutos. En la Comisión de Desarrollo Económico, la Asamblea Nacional se aprobó el informe para el segundo debate de las reformas al COTAD. Estas buscan fortalecer el uso de los recursos de los gobiernos autónomos descentralizados, más bien regularlos. A pesar de que hubo cuestionamientos, esta propuesta tuvo apoyo. Con 6 votos a favor y 2 en contra, se aprobó en la Comisión de Desarrollo Económico el informe para segundo y definitivo debate del proyecto de ley urgente sobre eficiencia en el gasto de los gobiernos autónomos descentralizados. La mesa legislativa, en su mayoría oficialista, sesionó en pleno feriado para tratar la iniciativa del Ejecutivo. La realidad es que este proyecto de ley lo que busca es básicamente que el dinero que se le asigna a los GATS se utilice en eso, en obras para la gente, en agua, en lo que necesitan. Estamos cansados de que los alcaldes sean la buena vida, de que traigan a Chino y Nacho, de que gasten en farras y siguen las calles sin asfaltar y la gente sin agua bañándose con tarrina. Se recibieron aportes como de la Contraloría y el Ministerio de Finanzas. Desde este último se planteó la flexibilización de los plazos. Esta recomendación fue acogida. Entonces, el texto mantiene la regla de distribución 70-30 y entrará en vigor gradualmente hasta 2028. Otros asambleístas se mostraron un tanto preocupados. En el caso de Galápagos, por ejemplo, esta reforma limitaría la promoción turística. Se podría limitar los recursos y todo lo que a Galápagos conlleva, por ejemplo, la promoción turística, los eventos que a Galápagos le permiten darse a conocer al mundo. Desde la bancada de la Revolución Ciudadana rechazaron la propuesta, presentaron un informe de minoría y recomendaron su archivo. Argumentaron su postura, que finalmente no recibió la aprobación. No se puede hablar de eficiencia fiscal debilitando a los municipios, parroquias y prefecturas que sostienen el agua potable, la vialidad, la atención social y los servicios básicos de la gente. Este proyecto no modifica el porcentaje constitucional de las asignaciones ni interfiere en las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados. Aquí se establece una regla de destino del gasto respecto de recursos públicos nacionales transferidos, orientándolos prioritariamente a inversión y mantenimiento de infraestructura que sostiene la prestación de los servicios. Ahora el mencionado proyecto de ley pasará al Pleno para su tratamiento. Informó Marilyn Jaramillo. La comunidad andina admitió a trámite una demanda presentada por Colombia contra nuestro país por la aplicación de la tasa del 30% a los productos que se importan. También vamos a contarles y ampliar la noticia de José Gerí, quien se convierte en el 8º presidente en ser destituido en un lapso de 10 años, marcando un nuevo capítulo en la inestabilidad política del Perú. Con esto nos retornamos. Siga junto a nosotros, que ya le contamos. Durante este feriado de carnaval, miles de ecuatorianos y visitantes disfrutaron con alegría, tranquilidad y seguridad. Gracias al trabajo coordinado de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, el país vivió un carnaval seguro en cada rincón del territorio. Más de 46,000 policías y miles de militares se desplegaron en eventos masivos como el Carnaval de Guaranda, el Pauca Raimi en Imbabura, el desfile de las flores y las frutas en Ambato y conciertos a nivel nacional. Se activaron más de 8,000 patrullas, 12 aeronaves y 32 puntos de control vehicular para garantizar seguridad en las vías. Trabajamos unidos para que todos hayan disfrutado de este carnaval.
ahora que la comunidad andina admitió a trámite una demanda presentada por Colombia contra Ecuador por la aplicación de una tasa del 30% a productos de ese país. La medida que Bogotá considera un arancel contrario a la normativa comunitaria. En respuesta, Ecuador presentó 3 reclamos formales ante el organismo andino al sostener que Colombia habría incumplido decisiones del Tribunal Andino de Justicia, adoptando disposiciones que afectarían al comercio bilateral, la seguridad y el funcionamiento de sectores estratégicos. Veamos. Una acción legal presentada por Colombia contra Ecuador ante la comunidad andina en medio de las tensiones arancelarias entre ambos países fue admitida a trámite el pasado 16 de febrero, según un documento suscrito por el secretario general del organismo, Gonzalo Gutiérrez. El recurso solicita que se califique como arancel la denominada tasa por servicio de control aduanero impuesta por Ecuador, que establece un cobro del 30% sobre el valor de aduana de las mercancías originarias o procedentes de Colombia que ingresen bajo distintos regímenes de importación. La demanda fue interpuesta por el Ministerio de Comercio de Colombia tras la entrada en vigencia de la medida el pasado 1 de febrero. Desde Bogotá se sostiene que este cobro constituye en la práctica un arancel encubierto y vulnera la normativa andina que prohíbe restricciones o gravámenes unilaterales al comercio entre los países miembros del bloque. Con la admisión en trámite, la Secretaría General de la CAN inició un procedimiento de investigación para administrar si la disposición ecuatoriana infringe las reglas comunitarias. De acuerdo con la normativa andina, de comprobarse una vulneración, Ecuador podría quedar expuesto a eventuales sanciones dentro del sistema de integración regional. Por su parte, el gobierno de Ecuador activó los mecanismos institucionales correspondientes y presentó 3 reclamos formales ante la Secretaría General de la Comunidad Andina contra Colombia, en defensa de sus derechos comerciales y de seguridad. Según lo expuesto en un comunicado, la decisión responde a presuntas vulneraciones de compromisos asumidos en el marco de la normativa comunitaria vigente, al considerar que se han incumplido decisiones del Tribunal Andino de Justicia y adoptado medidas que impactan el comercio bilateral y sectores estratégicos. No obstante, el Estado ecuatoriano reiteró su disposición de resolver estas diferencias dentro de la institucionalidad andina, mediante procedimientos formales y bajo principios de reglas claras. Informó Julián Calahorrano. Continuamos con más información. En Colombia, el cobro del arancel recíproco del 30% a los productos ecuatorianos aún no se ha implementado. Mientras tanto, en Ecuador, la tasa ya está vigente desde el pasado 1 de febrero. Por ello, los consumidores ya podrían empezar a sentir el encarecimiento de los productos que provienen del país vecino. El pasado 6 de febrero, Colombia anunció que aplicaría un arancel recíproco del 30% a los productos ecuatorianos, pero la medida aún no se ha implementado. Por un tema de implementación desde el punto de vista del sistema, si queremos ser mucho más puntuales. Sin embargo, la instrucción de gravar lo que nosotros exportamos hacia Colombia, la decisión ya está dada. Mientras tanto, en nuestro país, la tasa ya está vigente desde el 1 de febrero. Por ello, los consumidores podrían empezar a sentir el encarecimiento de los productos provenientes del país vecino. Se estima que el arancel colombiano afectará alrededor de 50 líneas de productos y 75 subpartidas específicas. ¿Cuáles son los sectores que han sido afectados? Definitivamente en Ecuador, el sector agricultor, encabezado por el sector arrocero y palmicultor, son los más afectados. Hemos visto cómo se han frenado las exportaciones del arroz hacia Colombia. Tenemos aceite, nosotros tenemos tableros de madera, tenemos atún, tenemos pescado, tenemos plástico, tenemos... Mientras que del otro lado hay productos colombianos que ingresan a nuestro país de alta trascendencia. El tema de la medicina. Nosotros tenemos algunas incidencias demasiado importantes en aseo personal, en papel. Es decir, tenemos un esquema de compras de alta importancia desde Colombia hacia acá. Para el presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriana Colombiana, Freddy Ceballos, y para el especialista en comercio exterior, Andrés Briones, estas decisiones políticas podrían generar efectos negativos significativos. El solo hecho de saber que de por medio existe ya un gravamen genera, entre otras cosas, el contrabando, la especulación, y nosotros tenemos cerca de 65, 68 pasos clandestinos en la frontera. Y son pasos clandestinos, por llamarlos así, pero en realidad cuentan con todo tipo de facilidades para poder movilizar productos por esas zonas.
La semana pasada, Ecuador y Colombia se reunieron en Quito sin lograr acuerdos sobre los aranceles. Se contempla ahora la posible mediación de los Estados Unidos para facilitar un diálogo y buscar las soluciones que estabilicen el comercio bilateral. Vamos a estar pendientes de los esfuerzos de la Cancillería para aperturar mercado y compensar esos 900 millones que les vamos a dejar de vender a los colombianos. Es ¿cuál sería el término correcto? Bien sensible decir lo que se lo va a comentar. Informó María Mercedes Granda. El perfil del próximo titular de la Fiscalía General del Estado vuelve al centro del debate público en un contexto de crisis de seguridad, expansión del crimen organizado y cuestionamiento a la independencia judicial. El concurso que activará el Consejo de Participación Ciudadana no solo definirá un nombre, sino el tipo de liderazgo, quien asumirá la conducción del Ministerio Público en los próximos años. ¿Qué requisitos deberían presentar los postulantes? Aquí le contamos. Desde el 18 de febrero se abrirán las inscripciones para participar en el concurso público de selección de la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado. El periodo de registro se extenderá hasta el 3 de marzo y para participar del proceso de selección se deben cumplir con requisitos básicos como ser abogado, haber ejercido por 10 años la profesión, no poseer bienes en paraísos fiscales, no haber sido procesado por 41 delitos contra la vida, integridad pública y eficiencia del Estado. El expresidente de la Judicatura, Germánico Maya, cree que los requisitos de postulación siguen siendo genéricos y no cubren el alto perfil profesional, académico y ético que debe cumplir el ministro fiscal en Ecuador. Estamos viviendo una crisis de moralidad, la corrupción campea y el fiscal tiene que ser una persona sin ningún tipo de antecedentes, de ninguna naturaleza. Si tenemos personas que están o son afines a grupos de delincuencia organizada, pues ¿qué clase de imparcialidad o qué clase de ejercicio vamos a poder ver para tratar este tema tan sensible que tenemos actualmente en la realidad ecuatoriana, que es la inseguridad a causa de los GDOs? Abogados en libre ejercicio aseguran que el requisito fundamental para elegir al próximo fiscal tiene que ver con su independencia. Es decir, que no tenga vínculos políticos, partidistas, personales y peor aún criminales. Yo veo realmente con muy poca esperanza de tener un fiscal de calidad, que sí los hay. Ojalá se elija realmente a una buena personalidad que represente seguridad jurídica al país. Abogados también hacen un llamado a sus colegas con altos perfiles profesionales a participar del concurso y no mirar con indiferencia la crisis de justicia que hoy golpea a Ecuador. Pero si nosotros no hacemos o ponemos un grano de arena por parte nuestro, por parte del gremio, para que abogados realmente capaces quieran entrar a este tipo de concursos y poder tener por fin un fiscal a la altura del cargo, pues vamos a seguir en un círculo vicioso en el cual entran fiscales más o menos. Informó Álvaro Terán. Más noticias. La Agencia Nacional de Tránsito solicitó a la Contraloría General del Estado un examen a los procesos de emisión de títulos habilitantes, seguridad y vulnerabilidad del sistema AXIS. Desde la institución señalaron que el ejercicio es parte de la depuración interna que esta entidad viene ejecutando. Fue una iniciativa solicitada por la nueva autoridad de tránsito a escala nacional, con el objetivo de contar con una intervención técnica y vinculante de la Contraloría General del Estado. El examen solicitado será para los procesos de emisión de títulos habilitantes, a la seguridad y vulnerabilidad del sistema AXIS, así como también a su gestión y el control interno de la institución. El organismo señaló que esta acción es parte de los ejes que han sido identificados como críticos dentro del proceso de depuración de la entidad, y que por tal razón brindarán todas las facilidades, accesos y respaldos necesarios al equipo auditor. Los servicios de la ANT permanecen suspendidos desde el pasado 30 de enero, cuando el ministro de Transporte ordenó el cierre de todas las oficinas tras la intervención de la Fiscalía General del Estado en el marco de una investigación por presunta delincuencia organizada. Mientras avanza este proceso, la Agencia Nacional de Tránsito continúa con la rehabilitación paulatina de las acciones operativas. El pasado 13 de febrero se dispuso la habilitación del sistema de matriculación para vehículos nuevos en las ciudades de Manta y Machala, sumándose a las urbes de Riobamba, Ambato, Cuenca, Loja, Quito y Guayaquil. Informó Mauricio. Continuamos
Seguimos en la primera emisión de TVC Noticias. Gracias por su compañía. Queremos contarles que una mujer quien atendía una farmacia resultó herida tras el estallido de una bomba lanzada en los exteriores de un negocio. Esto ocurrió en la segunda etapa de la Ciudadela El Recreo en Durán. Las unidades de la Policía Nacional debieron actuar de inmediato apenas se registró el suceso violento. Al llegar al sitio se pudo constatar los daños provocados. En la parte interna del local se encontraba una dama con heridas, quien fue trasladada de inmediato hasta una casa de salud. La emergencia se registró en la segunda etapa de la Ciudadela El Recreo en el Cantón Durán. En este local, donde funciona una farmacia, alrededor de las 15 horas del domingo, sujetos extraños llegaron para lanzar un artefacto, el cual detonó a los pocos segundos. La policía confirmó que se activaron los protocolos de seguridad, que llamaron a las unidades especializadas para investigar lo sucedido, aunque no se confirmó si hubo detenidos tras este suceso. Se pudo conocer que esta acción responde a hechos provocados por grupos de extorsionadores, bandas criminales que se encargan de sembrar el terror mediante estos actos para obligar a los comerciantes a pagar altas cifras de dinero a cambio de una aparente calma. Informó José Morales. En Guayaquil, un extranjero disparó contra un hombre quien supuestamente ingresó a robar a su negocio portando un cuchillo. Este delincuente fue llevado en ambulancia hasta el hospital, mientras que el dueño del establecimiento fue trasladado a la fiscalía para que su arma y los permisos sean analizados por los funcionarios. Veamos. Un supuesto delincuente fue herido de bala dentro de un chifa del centro de Guayaquil. Ocurrió la tarde del lunes 16 de febrero en Vaquerizo Moreno y 9 de octubre. Y el hombre herido corrió unos metros para pedir ayuda hasta que se desmayó afuera de un restaurante. Este hecho causó pánico en esa zona comercial, a la que llegó la policía para levantar evidencias. Herido ese señor tirado en el piso, ensangrentado, pero no sabría decirle más. Dice que ha sido un tiro que le han pegado. Dicen que dentro del chifa el señor, el dueño, que le ha pegado el tiro. Eso es lo que se comenta. Estaba que convulsionaba. ¿Qué pasó con él? Se lo llevó a la ambulancia. Herbie Guamaní, el jefe del distrito 9 de octubre, confirmó que el sujeto fue baleado por el dueño del establecimiento, porque supuestamente había entrado a robar portando un cuchillo. El hombre que aló el gatillo sería un ciudadano chino, que tenía un arma y contaba con el permiso correspondiente. Esta persona fue llevada a la fiscalía para que el funcionario de turno evalúe las circunstancias y analice si fue defensa propia. El ciudadano había realizado un disparo a la altura del dorso de este ciudadano de nacionalidad ecuatoriana que fue trasladado a una casa de salud. Como evidencia tenemos un arma FAB System de calibre 9 milímetros de fabricación industrial con su respectiva alimentadora y munición. Como evidencia, igualmente personal de criminalística levantó un casquillo del lugar. Mientras tanto, el sospechoso se recupera en un hospital con custodia policial, informó Carolina Pimentel. Un ciudadano colombiano fue asesinado en pleno centro de Ambato. Según las primeras investigaciones, sujetos armados ingresaron a su habitación, luego le dispararon en 5 ocasiones. Sus amigos intentaron trasladarlo a una casa de salud, aunque se desplomó en la vereda y falleció en el sitio. En pleno centro de la avenida Ceballos, la principal arteria vial de Ambato, en las afueras de un hostal, quedó el cuerpo de un colombiano de aproximadamente 30 años tapado con una sábana blanca. El hecho se trató de un crimen. De acuerdo a información de la policía, a las 17 horas, sujetos armados entraron a su habitación. Ahí lo atacaron. Las personas trataron de llevarlo a una casa de salud, pero se desplomó en la vereda. Lo sucedido acá es en el interior del hostal, no es en la vía pública, es en un espacio privado. Una persona que las primeras informaciones sabemos que es colombiano, recibió 5 impactos de arma de fuego. Las unidades policiales, como ustedes ven, se dieron cita acá, las investigativas y las preventivas. En el interior sucedió lo victimaron y los familiares o amigos que estaban con él intentaron llevarle a una casa de salud, pero se desplomó ya en la vía pública. Durante la investigación inicial se confirmó que el hostal, el sitio donde se quedaban estas personas, no tenía ningún permiso de funcionamiento. Por esa razón, llegó la gobernadora y encabezó la clausura del local. Verificar los permisos de funcionamiento de esta hostal, lo cual hemos
obtenido la información de que no cuentan con ningún tipo de permiso ni documentación, por lo cual se procede a la clausura del establecimiento. Entonces, hemos verificado que sí se encuentran personas hospedadas, que no se encuentra un registro de quienes estaban aquí. Están aproximadamente hace unos 3 días las personas, entendemos que el inicio de las fiestas, pero no se han realizado los trámites correspondientes con el fin de que se mantenga una actividad económica legal. Este hecho ha generado mucha preocupación, tomando en cuenta que Ambato vive los días centrales de su fiesta. Desde Tungurahua, informó Hugo Sánchez. Y 6 personas resultaron heridas, 3 de ellas con pronóstico reservado tras el volcamiento de una buseta en Tamarindo, en la vía Cuenca-Molleturo-El Empalme. El siniestro ocurrió la tarde del martes 17 de febrero, o sea, ayer. Este vehículo perdió pista y cayó a un barranco a la altura del kilómetro 112. Rescatistas del Cuerpo de Bomberos de Cuenca tuvieron que liberar a 2 pasajeros que quedaron atrapados entre los fierros. Mientras tanto, otra persona fue reportada en estado crítico. Vamos ahora a la provincia del Oro. Un vehículo con 3 personas a bordo se precipitó a un abismo de aproximadamente 500 metros. Uno de los ocupantes fue rescatado con vida, mientras que los otros 2 están desaparecidos en las aguas del río Jubones. Lamentable. Veamos. Una tarde de diversión para 3 amigos se convirtió en tragedia, pues el vehículo en el cual se trasladaban por causas aún no establecidas se precipitó a un abismo. Ellos estaban ayer celebrando sus fiestas, estaban en un sector turístico que se llama Chilleyacu, y entendemos que luego iban a otro sector aledaño que se llama El Pindo, donde ahí ocurrió el accidente. El trágico incidente se registró el lunes 16 de febrero. Comuneros del sector que vieron cómo el auto caía al vacío inmediatamente acudieron en auxilio de las víctimas, logrando hallar a uno de los pasajeros con vida. Uno de los ocupantes en el trayecto del descenso sale del carro, gracias a Dios está vivo, está creo interviniéndolo quirúrgicamente, pero las otras 2 personas no aparecen. Las labores de búsqueda se reanudaron la mañana de este martes. Equipos de bomberos de los cantones Pasaje, Machala, Arenillas y Santa Rosa bajaron hasta el margen del río Jubones, donde inspeccionaron el automóvil en busca del conductor y el copiloto. Vamos a esperar conversar con el teniente del Cuerpo de Bomberos de Pasaje, coordinar con los de Machala, porque también están del Cuerpo de Bomberos de Machala y Santa Rosa, nos están ayudando al rescate para ver si se hace aguas abajo, o a su vez buscar en la parte montañosa, porque realmente es inaudito que no se sepa nada de los cuerpos. Las miradas de los familiares se perdían en las turbulentas aguas del río, donde los rescatistas centran su labor de búsqueda una vez que los cuerpos no estaban en el vehículo. Falla mecánica o imprudencia del conductor. Serán las investigaciones las que determinen por qué este vehículo con sus 3 ocupantes se precipitó a este abismo de casi 500 metros en la vía Uscurrumi-Guanazán. Los desaparecidos son Julio Enríquez Macas Azanza, quien es presidente de la Junta Parroquial de Uscurrumi, y José Peñalosa. Hasta el cierre de este reportaje, los ciudadanos no eran hallados, informó Richard Ceballos. Y es que llueve en todo el país. Acá en la ciudad de Quito el feriado llovió y fuerte. Y en Guayaquil, donde está la noticia a esta hora, no ha parado de llover durante 7 horas. ¿Qué sucede con eso? Que hay inundaciones, evidentemente, por la fuerza de la lluvia. Y aparte de eso, claro, en la zona de Sauces, eso ha dejado, Carolina, te estoy viendo de fondo y te mando un abrazo, zonas anegadas, sobre todo en este sector. Los detalles de esta información lo tenemos con Carolina, una buena corta semana y lamentable que llueva así en Guayaquil. Adelante, Carolina. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días, amigos. En la capital, acá Guayaquil, pues no ha parado de llover, como les decía, como usted mencionaba, desde más o menos las 12 de la noche. Una fuerte lluvia, tormenta eléctrica, también pues truenos toda la madrugada hasta esta hora. Y Sauce 6, que es una de las zonas más inundables de la ciudad, está en estas condiciones, como les voy a mostrar precisamente en este momento. Esta es la calle principal de la etapa 6 de Sauces. Este punto está bajo el agua, es una zona hasta donde están llegando algunos vehículos que prefieren ya no circular más adelante. Está totalmente anegado, los negocios a esta hora permanecen cerrados todavía, pese a que ya son más
de las 7:30 de la mañana, y a esta hora ya pues una calle que está totalmente activa con cientos de locales abiertos, pero a esta hora está complicada la circulación. Amiga, buenos días. ¿Hasta dónde trata de llegar usted? Hasta más adelante, buenos días, hasta más adelantito. ¿Desde qué hora llueve? La verdad no tengo idea. Cuando ya se despertó estaba en estas condiciones. Primera vez me toca trabajar, venir así. ¿Usted viene a trabajar? Sí. Oiga, y pese a esta lluvia, ¿le toca igual venir a cumplir con su horario? Claro, toca. Muchísimas gracias, suerte. Ven ustedes aquí una mujer responsable que viene a trabajar pese a estas condiciones. Mire usted el agua hasta la rodilla, una guayaquileña, pues ejemplo de que ni el invierno a uno lo detiene cuando le gusta lo que hace. Miren ustedes hasta la rodilla aquí el agua. Esta es una calle comercial, una de las calles principales del norte de Guayaquil. El problema es que Sauces está a un nivel un poquito más bajo pues del resto de la ciudad prácticamente, y que con una intensa lluvia se suele inundar. Lamentablemente esto es una historia que se repite. Muchos de los negocios y de las casas ubicadas acá han tenido que levantar un poco el piso para evitar perder sus enseres con cada aguacero y con cada invierno fuerte que se da. Lamentablemente hoy pues ha sido un día de pérdida, al menos en la mañana, porque hasta esta hora no han podido abrir sus negocios, y así en estas condiciones están circulando los vehículos altos que se atreven a pasar por esta calle, porque hay autos más pequeños que han preferido regresar y evitar este punto. Lamentablemente el tema de la basura también es otra preocupación y otra corresponsabilidad en la que también quienes viven aquí en Sauces deberían poner de su parte. A esta hora está personal de Urbaceo haciendo la limpieza de las alcantarillas en medio de este aguacero. Una imagen, pues ustedes dirán, también extraña, como en medio de este aguacero también a estas personas les toca ir hurgando entre las alcantarillas para retirar un poco la basura. Otro dato interesante y preocupante es que el pico de la marea alta en Guayaquil hoy es a las 7:45, apenas en unos minutos, y la lluvia continúa. Todavía se escuchan truenos acá en esta zona del norte de Guayaquil. Relámpagos afortunadamente ya no hay, pero así nos despertamos en la madrugada y así nos tocó salir desde muy temprano a la mayoría de los guayaquileños. Al final de este feriado que tanto disfrutamos, pues ha empezado una fuerte lluvia en esta semana corta que nos toca. Hoy miércoles así amanecen varios sectores de Guayaquil, y tengo que decirles que no es el único. Lamentablemente en la avenida Barcelona, muy cerca del Estadio Monumental, también más temprano estuvimos, hay zonas que están anegadas, donde los vehículos tienen que circular mucho más despacio para evitar cualquier tipo de desperfecto mecánico o cualquier accidente. Además, hablando de siniestros de tránsito también, durante la madrugada en Guayaquil hubo 5 accidentes que lamentablemente han dejado un hombre fallecido, también una embarazada herida y otro conductor también con algunos golpes. Hay algunas avenidas principales donde, según Segura EP, la empresa pública de seguridad de la ciudad, hay recomendaciones de circulación, por ejemplo en la vía Daule, la Perimetral, la Narcisa de Jesús, debido al intenso tráfico, a la lluvia y también al peligro que genera pues conducir a un exceso de velocidad en esas condiciones. Esta es la información que tenemos desde el norte de Guayaquil. Así se encuentra Sauce 6, pues quienes están afuera son prácticamente las personas que están tratando de hacer una limpieza de la alcantarilla, mientras los negocios todavía permanecen cerrados, y quienes viven en esta zona han preferido mantenerse en sus casas antes de salir. Es la información que tenemos desde el norte de Guayaquil. Amigos en la capital, ustedes continúan con más, compañeros. Gracias, querida Carolina Pimentel. Llueve fuerte, así que hay que estar pendientes de lo que puede suceder. Cosa curiosa, los trabajadores de Segura EP limpiando, muy curioso, sí, muy curioso cómo hacen el tema de la limpieza. Y claro, las motos que salen están anegadas. Esto pasa en Guayaquil, 7 horas, no ha dejado de llover. Hay varias vías, como lo estamos viendo en Sauce 7, la avenida Barcelona y otras más, que también, producto de la lluvia, están con inconvenientes de tránsito. Esto en el puerto principal. Les tendremos al tanto. Hoy es miércoles de ceniza, a propósito. Ya venimos con algo relacionado a este día. Por lo pronto, una pausa. Avanza la mañana y hay un
un cielo despejado en la ciudad capital. Nuestros equipos continúan moviéndose también en el territorio y Ailis Morán, desde la iglesia de San Francisco, nos va a contar cómo se desarrolla este miércoles de ceniza, que en la tradición católica viene después del carnaval. Cuéntanos cuál es el movimiento, Ailis, ¿qué dicen los feligreses? María Mercedes, amigos en casa, muy buenos días. Así es, después de un largo feriado, cientos de fieles acá se dan cita a la iglesia San Francisco en el centro de la capital para participar en la celebración del miércoles de ceniza, fecha que marca el inicio de la cuaresma en la iglesia católica. Desde tempranas horas, como ustedes están viendo en imágenes, familias, personas adultas, jóvenes también, han llegado hasta acá a este punto para recibir la ceniza en su frente como símbolo de humildad y también conversión. Durante la Eucaristía, el sacerdote ha recordado que este es un tiempo de oración, de ayuno y obras de caridad también, ¿no? Invitando a todos los fieles a vivir la cuaresma con compromiso, pero también con coherencia. En este momento estamos con el padre acá de la iglesia San Francisco. Muy buenos días. Para que usted también se dirija a todo nuestro público, ¿qué es lo que significa el miércoles de ceniza para los fieles católicos? Buenos días. Buenos días. El miércoles de ceniza es la puerta que se abre para estos 40 días, sí, en el que como cristianos estaremos profundizando, como ya lo ha dicho, el sentido de la oración, el ayuno y la abstinencia. 40 días en el que los cristianos nos preparamos, sobre todo para vivir este tiempo en el que recordaremos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que como creyentes, la Iglesia nos propone este tiempo, eso, para tomarnos en serio el sentido mismo de nuestra fe. No es que el resto del año pues no lo tomemos, pero sin embargo nos invita a eso, ¿no? A una reflexión más profunda de nuestra forma de llevar nuestra vida, sobre todo en nuestro relacionarnos con las demás personas. Bueno, padre, ¿por qué vivir la cuaresma con mucha fe, con compromiso y no solo por tradición? Porque ante todo, pues, ser católicos, ser creyentes, significa eso, un estilo de vida. No es que solo somos católicos cuando venimos a la iglesia o solo cuando hacemos determinada obra de caridad. Somos católicos las 24 horas, los 365 días del año. Solo que en este tiempo de la cuaresma, eso, es un tiempo más fuerte, es un tiempo en el que nos ejercitamos. Yo digo, son 40 días en los que tenemos nosotros eso, para profundizar el sentido de nuestra vivencia en la fe a través de lo que, como decíamos, es la oración, el ayuno y propiamente la limosna. ¿Qué representa la ceniza en la frente de todos los fieles católicos? La ceniza, junto a las palabras recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás, nos recuerda lo efímera y transitoria que es nuestro paso por aquí por la tierra, pero sobre todo pues que no somos seres para este mundo, sino seres para la eternidad. Muchísimas gracias, padre. Como ustedes ven acá con esta celebración, pues ya se inician los 40 días de preparación para la Semana Santa, tiempo en que la Iglesia invita a reflexionar sobre la pasión, muerte y resurrección también de Jesucristo. Como ustedes pueden ver, algunas personas ya tienen la cruz en la frente. Muy buenos días. ¿Qué significa para usted recibir la ceniza el día de hoy, miércoles de ceniza precisamente? Es lo que es que nuestro Señor dijo, o sea, el Dios, que somos cenizas, polvo, y en ceniza nos convertiremos. Muchísimas gracias, pues ella coincide con lo que nos ha mencionado, el significado que nos ha dicho también el padre acá de la iglesia. Esto es lo que nosotros podemos mencionarles a esta hora acá desde la iglesia San Francisco en el centro de la capital. Cientos de fieles acá católicos se han dado cita a este lugar para poder recibir la ceniza. Con esta información, cuando son 7:52 de la mañana, volvemos con ustedes a estudio. Buenos días. Gracias, Ailis, por ese informe. Desde la iglesia de San Francisco se marca oficialmente el inicio de la cuaresma en la Pascua, un periodo de reflexión importante para la tradición católica.